En 1885, Newton no podía postergar por más tiempo una decisión sobre sus hijos, y mientras observaba a Chou, Au Chou, Fei Chou, Mei Chou y O Chou, se dio cuenta a la vez de cuán difícil iba a ser su tarea y cuán importante. En Iolani, escuela de la iglesia anglicana, los niños estaban recibiendo la mejor educación que podía dárseles en las islas. De haber podido ingresar en el colegio de Punahou, habrían aprendido más y se habrían tratado con los hijos de las familias misioneras que estaban destinados a gobernar Hawái. Mas tanto por razones financieras como sociales, el ingreso allí les estaba vedado. Pero los mayores ya estaban listos para iniciar su educación superior y era evidente que cada uno merecía ir a un colegio y a una universidad. Eran muchachos inteligentes, de excelente comportamiento, activos y vivos. Sus trenzas estaban siempre muy cuidadas y habían aprendido a mantener siempre limpias sus uñas. Todos tenían buenas dentaduras y cutis claros. Eran razonablemente eficientes en los deportes y hablaban fluidamente 4 idiomas: el punti, el jaca, el hawaiano y el inglés. Todos superaban el promedio en matemáticas y razonamiento abstracto, y elegir entre ellos al que debía sobrellevar sobre sus hombros en lo futuro toda la carga de la familia era ciertamente muy difícil. Newton estaba confundida en lo referente a elegir el que debía ser enviado a Norteamérica, y tampoco le era posible decidir lo que el elegido debería estudiar cuando llegase allí. A principios de 1885 inició sus prolongadas investigaciones, las que comenzó por Uliassutai Karakoram Blake, pero este no pudo ayudarla mucho porque expuso vigorosamente dos criterios directamente antagónicos. Como inglés, juró: ningún muchacho merece ser educado a no ser que demuestre de eficiencia en los deportes. Europa es el mejor en ese sentido. Tiene espíritu y rapidez de manos. Mira a uno directamente a los ojos cuando responde a una pregunta. Es un excelente muchacho, limpio de cuerpo y alma, en quien uno puede confiar. Llegará a ser un hombre de provecho. Hasta ahí todo era fácil de entender, pero una vez que hubo dicho eso, algo así como en deferencia a la tradición inglesa, añadió prontamente: pero como es natural, Inglaterra es el único lugar del mundo donde un hombre puede adelantar solo porque tiene buenos testimonios de conducta, aunque posea el cerebro de un asno. En cualquier otra parte es necesario que tenga inteligencia, y confesémoslo sin ambajes, tía de Wuchou, su hijo Europa es un asno. El único que demuestra la rápida inteligencia que se necesita para un estudioso es América, pero es tan malo en los deportes que nunca puedo tomarlo en serio. Probablemente llegará a ser un hombre mediocre al final, un pensador o algo así. Yo no malgastaría mi dinero en él, pero en Francia probablemente llegaría a ser miembro del gabinete. Newton estaba de acuerdo con el maestro en su análisis de los dos muchachos y llegó a la conclusión de que lo que le decía Blake, a su manera incomprensible, era que no podía elegir entre los dos. Apiquela y Kimo no fueron tan oscuros. El único es Australia, dijeron firmemente. Habla tan bien el hawaiano que ya parece que hubiera terminado su educación. Cuando Newton intentó interrogarles respecto al carácter, capacidad de trabajo o visión en los negocios, respondieron rápida y claramente: el único es Australia. Cuando canta, sus palabras suenan de una manera hermosa. Newton apuntó: ustedes dos están con los muchachos mucho más que yo. ¿Qué ven en ellos? Y nuevamente la respuesta fue directa: Australia es el único que llevará una vida feliz, porque tiene una hermosa sonrisa y sabe reír. También la comunidad china fue bastante clara en sus recomendaciones, en parte porque Asia era el mayor y por lo tanto digno de respeto,
a no ser que demostrara ser indigno de él, pero principalmente porque ya había inaugurado un restaurante en la calle Hotel y estaba haciendo un excelente negocio. Él fue su favorito por abrumadora mayoría. Los Punti dijeron: es un muchacho en quien se puede confiar. Compra con inteligencia y vende sabiamente. A los 19 años ya es un comerciante mejor que muchos otros jóvenes de 25. Por su parte, los Haka dijeron a Newt Sin: hemos estado observando a sus hijos desde hace algún tiempo, y los otros parecen algunas veces más hawaianos que chinos. Pero Asia es distinto. Tiene verdadera comprensión china y progresará. Pocos chinos se desviaron de aquella recomendación, y cuando Newxin arregló su casamiento con una joven Punti, cuyo padre era propietario de tierras, el muchacho se afirmó todavía más sólidamente en la comunidad china. Hacia aquí estaba aparentemente destinado a ser un hombre poderoso. Quedaba, por lo tanto, África, el hijo mediano. No se destacaba ni en los deportes ni en los libros, y tampoco parecía inclinado hacia los negocios. Su rostro era más bien cuadrado, y contrariamente a sus hermanos, usaba su trenza atada al extremo con un nudo. Peleaba con cualquiera que le obstruyese en algún modo, pero no era ofensivamente agresivo. Su principal característica era la vacilación para decidir, acompañada por una tenacidad de bulldog cuando ya había decidido. Sus afectos personales eran un secreto. No quería en forma especial a Ulisa Sutai Blake, a Pikela o su tía de Wuchou. Estudiaba a aquellas tres personas y sabía perfectamente cuál era la fuerza de cada una de ellas, pero no su amor. Sus hermanos raramente lo llamaban para jugar con ellos, pero a menudo lo consultaban sobre sus lecciones del día siguiente. Su madre lo observaba con especial atención y llegó a la conclusión de que África era el más profundo de todos sus hijos. Tropezó con parecidas dificultades cuando trató de decidir lo que el hijo elegido estudiaría cuando llegase a Norteamérica. Y en esto, Uliasutai Blake fue claro en su dictamen. Solo hay dos vocaciones decentes abiertas a un hombre de talento, dijo. Debe convertirse en un Mesías y conducirnos a las eternas tinieblas, o debe estudiar para abogado, y en este caso solo Dios sabe lo que puede llegar a realizar. Si yo fuese abogado, trataría de ingresar en el Parlamento. Si su hijo se gradúa de abogado, le enseñará a usted cómo burlar al fisco, y bien sabe Dios que eso deberíamos aprenderlo todos. Abogado, señora tía de Wuchou. Y cuando ella le preguntó, ¿quién sería el mejor abogado? América, respondió el maestro sin vacilación. Y Newxin estuvo de acuerdo con él. Un caluroso día de julio de 1885, Newton se dirigía apresuradamente por la calle Nuanu, con sus dos canastas llenas de ananás y pendientes del palo de bambú, cuando dos caballos que arrastraban un pesado carretón de la empresa J&W se encabritaron, salieron a todo galope por la calle Hotel y estrellaron el carretón contra uno de los postes que sostenían el techo del restaurante chino de Asia aquí. El poste se quebró y el repentino peso proyectado sobre el segundo poste hizo que éste se derrumbase y el techo cayó a la calzada. No hubo víctimas y un corpulento hawaiano tomó las riendas de los caballos y los tranquilizó. Asia, que se hallaba dentro del restaurante, salió corriendo a la calle, profiriendo maldiciones contra aquellos caballos que habían convertido de pronto su comedor en un verdadero caos. Newxin corrió hacia el restaurante mientras gritaba: «¡Yo los vi! ¡Yo los vi!». Un hombre de la firma J&W se apresuró a declarar que el conductor del carro tenía la culpa, pues había dejado el carretón solo para ir a beber a la taberna, y aseguró que sería despedido. Entre aquella confusión, Newton vio a su hijo África
que actuaba como lavaplatos en el restaurante de su hermano, moverse entre la multitud y aplacar a los chinos. Está bien, tía de Wuchou, dijo imperioso. Basta de gritos. Nadie ha resultado herido. ¿Vio usted lo que ocurrió? ¿Dónde estaba usted en el momento del accidente? Y mientras un agente de policía ayudaba al hawaiano que había contenido los caballos a mantenerlos tranquilos, África Key tomó tranquilamente los nombres de todos cuantos habían presenciado el accidente. ¿El carretero no estaba presente? Preguntó repetidas veces. ¿Usted vio que el carretón se estrelló contra el poste del restaurante? Cuando interrogó al hombre de la firma J&W, la historia de este sobre la ausencia del carretero por hallarse en una taberna había sido modificada ya y ahora era completamente distinta. Pero África tenía ya los nombres de todos los que habían oído la primera versión. Los daños causados al restaurante no eran muy importantes y la indemnización en efectivo que entregó de mala gana la firma propietaria del carretón tampoco fue grande, pero era una indemnización al fin, y el dinero pasó a aumentar el fondo que se destinaba a enviar a África aquí, a Michigan, para sus estudios de abogado. Tenía 17 años cuando la tía de Wuchou adoptó su decisión y la familia carecía prácticamente de un centavo para su vida en Hawái y mucho menos para enviar a uno de sus miembros a Norteamérica. Sin embargo, en aquellos importantes días, Newton inició numerosas empresas comerciales. Hizo que Asia y Europa, que ya tenían sus respectivos negocios, pidiesen dinero prestado para pagar el pasaje en barco de África. Vendió ananás y vegetales 6 horas diarias, cultivó sus campos otras 8 horas por día y reservó otras 2 para asuntos personales. Por fin, un día, cuando el estudioso de la Casa de Comercio Punti le aseguró que el momento era propicio, lavó sus embarrados pies, cepilló su único vestido, se ató un pañuelo negro para cubrir su cabeza y se puso el gran sombrero de paja. Salió de la casa sin hablar con nadie y avanzó decidida por la calle Nuanu, donde compró una bolsita de caramelos. Con la bolsita en la mano, entró en la activa calle Hotel, en pleno corazón del barrio chino, y dobló a la derecha, pasando frente al restaurante de Asia y la verdulería de Europa. Buscaba una angosta calleja que serpenteaba entre un caos de chozas chinas. Por fin la encontró y llegó ante la puerta trasera que pertenecía a una casa más vistosa que las demás. Era la residencia de Ching, el jaca más acaudalado de Honolulu, y era un atrevimiento de Nixon llamar allí. Golpeó discretamente y esperó hasta que una señora alta, entrada en carnes, abrió la puerta y miró hacia afuera para identificar quién llamaba en plena oscuridad. No habló y Nixon dijo deferente: que miles de bendiciones caigan sobre usted en esta noche propicia, mi querida suegra. La frase era simple protocolo y no implicaba el menor parentesco, por lo cual la acaudalada mujer la aceptó y contestó: entre, mi querida cuñada. ¿Ha cenado ya? Aquello era también una mera cortesía, y Nixon respondió como lo exigía la costumbre: ya he cenado, pero ¿usted cenó? La dama Ching sirvió una taza de recuelo de té y no demasiado grande, porque ello significaría dar a Nixon una estimación que no merecía, pero tampoco demasiado chica, porque ello implicaría demostrar tacañería de los Ching. Siéntese, mi querida cuñada, dijo la acaudalada dueña de la casa. En la cocina, donde se hallaban, reinaba una gran confusión tan grata a los chinos adinerados, y la señora Ching puso a un lado algunas de las cosas que cubrían la mesa para hacer un pequeño lugar en el cual Nixon colocó su bolsita de caramelos. Ninguna de las mujeres dijo una palabra sobre la bolsita, pero ambas la miraban disimuladamente mientras se desarrollaba la conversación. ¿Qué la trae a mi humilde hogar en esta noche tan propicia, mi querida cuñada?
preguntó la señora Ching con estudiada dulzura. Puesto que no soy tan acaudalada como mi querida suegra, respondió Nixin, no puedo permitirme pagar un intermediario, por lo cual, aunque con gran vergüenza he violado la costumbre del comportamiento debido, he venido a pedirle a su hija Siu Kim. Señora King se hizo atrás inconscientemente y apartó lo más posible sus manos de la bolsita de caramelos, pero continuó sonriendo francamente a su visitante. Por fin dijo con dulce voz, creí que su hijo Ah Chou estaba casado ya. Lo está, mi querida suegra, respondió Nixin, lanzando su primera púa de la visita. He arreglado un gran casamiento para él con la joven Lam. Punti, ¿no es así? Nixin bajó los ojos modestamente y replicó, Punti, sí, pero ha traído al matrimonio una gran cantidad de oro y ahora mi hijo tiene un restaurante propio. ¿Es dueño del edificio? Completamente. Pero como es natural, nuestra familia lo administra. Tenía entendido, dijo señora Ching, que su segundo hijo tenía intención de casarse con una hawaiana. En efecto, dijo Nixin, y esperó que la señora Ching hiciese un imperceptible movimiento de repugnancia para agregar. He podido encontrarle una joven hawaiana que posee varios extensos campos. Oh, ¿y esas tierras pertenecen ahora a su familia? Sí, son nuestras. Mmm, musitó la dueña de la casa. Se inclinó ligeramente hacia su visitante y dijo, observo que su hijo más joven anda siempre con hawaianas. Supongo que algún día se casará con una de ellas. Hay muchas muchachas hawaianas a quienes gusta mi hijo, y afortunadamente todas ellas poseen importantes bienes. Puesto que mi familia no regresará a China, me parece mejor que mis hijos encuentren esposas aquí. Además, quiero que mi familia viva a la nueva moda, no como en la aldea alta que usted y yo conocimos de jóvenes. La señora Ching intuyó una censura en aquellas palabras y dijo, lo que usted quiere decir es que está creando una familia en la cual una muchacha jaca decente, como mi hija Siu Kim, difícilmente desearía ingresar y en la cual yo no le permitiría que ingresara. Comprendo, mi querida suegra, se apresuró a decir Nixin, que una señora rica como usted se oponga a que su hija se case con un joven de familia pobre como la nuestra. Pero hay una cosa que usted no ha tenido en cuenta. Ayer, el estudioso de la Casa de Comercio Punti leyó el horóscopo de mi hijo África. Pero, ay, es que viene la basura y no la saqué. Ay. Colocó sobre la mesa, al lado de la bolsita de caramelos, una hoja de papel. Y el estudioso dio muestras de profundo placer, pues dijo, jamás he visto un horóscopo más favorable para un joven. Eso es lo que dijo. Las dos mujeres, ninguna de las cuales sabía leer, observaron el papel y la señora Ching dijo cautelosamente, ¿está usted segura de que este horóscopo es el de su hijo? Completamente segura. ¿Y es muy favorable? Niu Xin miró modestamente a sus pies y con voz suave dijo, dinero, sabiduría, una posición aún mejor que la de un sabio en China y una larga y próspera vida con numerosos hijos. Tales son las palabras de este horóscopo. La señora Ching se puso en pie lentamente. Mi querida cuñada, dijo, creo que será mejor que haga un poco más de té. Con indecible gozo escuchó Nixin aquellas palabras que borraban cuantas se habían dicho antes. Aquel
Era el momento más triunfal de su vida y tomó el primer sorbo de la nueva taza de té. Siu Kim, dijo la dueña de la casa, es una muchacha poco común y ha sido pedida en matrimonio para más de una docena de jóvenes, algunos de ellos considerablemente ricos. Newxin pensó, le dejaré que hable de su hija durante 5 minutos para darle más valor, y después lanzaré mi primera bala de cañón. Cuando la señora Ching terminó de explicar por qué tenía que destinar su hija Siu Kim a un hombre de mayor fortuna que África aquí, Newxin dijo, no se produce todos los días la oportunidad de que una muchacha jaca común, como Siu Kim, se case con un hombre que va a estudiar para abogado en Norteamérica. Es más, creo que usted debería aumentar la dote de su hija. La señora Ching se mostró aturdida ante la noticia, pero preguntó con voz dulce, ¿y cómo puede una mujer que vende verduras por las calles enviar un hijo a estudiar a Norteamérica? Meticulosamente, Newton contó con los dedos. Poseemos tierras en el valle de Nuanu, tenemos otras tierras en el bosque y hermosos campos en Manoa. Asia es propietario de su restaurante y Europa ha pagado ya una buena suma para ser dueño del edificio donde está su verdulería. Todos mis hijos trabajan como yo y ahora mismo tenemos el dinero suficiente para que África vaya a estudiar a Michigan. La señora Ching adoptó repentinamente una decisión. De manera casi imperceptible, permitió que su mano derecha se deslizase a través de la mesa. Extendió 2 dedos y con ellos tomó la bolsita de caramelos. La atrajo hacia sí y Newxin, que observaba aquellos movimientos, pensó, no debo llorar. Y con enorme esfuerzo reprimió las lágrimas para no delatar su inmensa alegría ante la acaudalada dama. Con aquella aceptación de los caramelos, el matrimonio estaba convenido. Hasta ese momento, Newxin no había visto nunca a Siu Kim y naturalmente África ni siquiera estaba enterado de que su tía proyectaba aquel casamiento. Ni él ni Siu Kim fueron informados de nada, sobre todo porque las negociaciones financieras básicas necesitarían la mayor parte del año. Pero un día, Newxin vio a la linda muchacha por la cual había estado negociando y confesó a la señora Ching. Su hija Siu Kim, oro hermoso, es todavía más atractiva de lo que usted me había dicho, mi querida suegra. Aquellos fueron años de excitación en el hogar de los Ki. La original choza de paja había sido reemplazada por uno de los más feos edificios de Honolulu, una casa de 2 pisos, de madera horrible, a la cual se fueron agregando luego otros cobertizos y pequeñas construcciones. Un árbol de mango y una palmera de cocos daban alguna sombra, pero no había césped ni flores. En el patio se criaban cerdos y en la cocina se guardaban las gallinas, pero los ocupantes dominantes eran Kimo, que cocinaba para todos, y la voluminosa Apiquela, que llevaba las ropas y elaboraba el poi. Los 2 hijos casados de Newxin vivían con ella. Tenían una habitación cada uno y Apiquela cuidaba a las criaturas que comenzaron a llegar con notable regularidad. Entre los cerdos, las gallinas y los niños, aquella era una casa alegre y ruidosa. A mediados de 1886, cuando África tenía 18 años, se anunció que a principios del año siguiente se celebraría su boda con la acaudalada muchacha jaca de los King. África empezó a recorrer la ciudad para enterarse de quién era su novia, y un día la vio paseando por el parque a Ala, pero no estaba completamente seguro de que fuese la muchacha elegida para él, y pensó, sería muy agradable que mi novia fuese una chica como esa. El casamiento fue una ceremonia impresionante. Hubo muchísimos invitados, pues los Qing eran gente importante,
Y antes que África Key se embarcase finalmente para dirigirse a Michigan, ya era padre de 3 criaturas. Como era su deber, llevó el libro genealógico de la familia y el poema al estudioso de la Casa de Comercio Punti, quien le dio los nombres que debían llevar sus hijos. El poema revelaba que el nombre de aquella cuarta generación tenía que ser Kun, tierra, y por consiguiente los nombres de los 2 varones fueron Kun Chuk, el centro de la tierra, y Kun Yuen, la esencia de la tierra que lo produce todo. Pero sus padres les llamaron simplemente Sam y Harvey. Los nombres chinos fueron debidamente enviados a la aldea baja, de manera que cuando África ingresó en la Universidad de Michigan, a los 21 años era no solamente el jefe de una familia en pleno desarrollo que había dejado en Honolulu, sino el miembro de un poderoso clan cuya existencia en la aldea baja databa de varios miles de años. A fines de 1889, Newton pasaba la mayor parte de su tiempo libre en discusiones con la familia Qing respecto a las condiciones en que sería dada en matrimonio a su hijo Australia, la más joven de las muchachas Qing, Xiu Han. Un día le dijo francamente a la señora Qing: el muchacho es un excelente estudiante y no me causa la menor preocupación en ese sentido, pero como se crió entre hawaianos, se parece más a ellos que a nosotros los chinos. Tiene que casarse con una joven china, pues de lo contrario lo perderemos. La señora Ching señaló: pero usted permitió que Au Chou y Mei Chou se casaran con jóvenes hawaianas. Esas muchachas llevaron al matrimonio excelentes tierras y los casamientos eran convenientes para los muchachos, arguyó Newxin. Pero Chou y su problema son distintos. Él no necesita tierras, sino una esposa que sea enérgica. Pero la señora Ching consideraba que por ser de una belleza poco común, su hija menor, Xiu Han, debía ser reservada para un partido mejor que Australia aquí. Xiu Han, que era una hermosa chica china de 15 años, había empezado a revelar su carácter testarudo al no hacer caso alguno a la severa y antigua costumbre china que exigía de las jóvenes un confinamiento en el hogar. Mientras su hermana mayor, la esposa de África, cuidaba sus 3 criaturas, ella gustaba de salir a pasear por la calle Hotel y, porque era hermosa, aquello provocaba numerosos comentarios en la comunidad china. En uno de aquellos paseos, se encontró con Yuxin, que le dijo: ¿has visto alguna vez a mi hijo Australia? No, respondió la muchacha. Está en el restaurante de su hermano. ¿Quieres que vayamos hasta allí a comer cualquier cosa? Las dos entraron en el restaurante y se sentaron. Un instante después, se presentó Australia, quien se asombró al verla, pues la tía de Wuchou nunca había entrado en el negocio. Se sentó con ellas y Newxin preguntó de pronto: ¿no te parece que la hermana de la esposa de tu hermano es muy linda? Era evidente que Australia lo creía así, y después de unos minutos, Newxin halló la ocasión de abandonar la mesa para hablar con su hijo Asia. En las semanas que siguieron, Newxin preguntó varias veces a Australia: ¿por qué no vas a ayudar a tu hermano en el restaurante? Y cada vez que su único hijo soltero lo hacía, Newxin se las arreglaba para encontrar a Xiu Han en alguna parte del barrio chino y la llevaba al restaurante para que se viese con su hijo. Así fue como antes de terminar el año, ya no era la tía de Wu Chou quien discutía con los Qing el casamiento de su hijo Australia con Xiu Han. Era la misma hija de los acaudalados chinos quien se mostró empeñada en aquel casamiento. Newxin hizo un discreto mutis y a principios de 1890 fue anunciada la boda. Cuando comenzó la última década del siglo XIX, Whip Hawksworth concentraba toda su considerable energía en 2 proyectos: las mujeres y llevar a Hawái a formar parte de los Estados Unidos. Durante un tiempo, su actuación en el primero de esos 2 campos fue la más espectacular
ya que después de su divorcio de Aloma Duarte, se pasó el tiempo con un extraño surtido de criaturas que llegaban en los barcos a Honolulu. Aquellas mujeres ambulantes trasladaban rápidamente su equipaje, que nunca era abundante, a las habitaciones que ocupaba Whip, y poco después se iban a Hong Kong o Manila. Muchas habrían deseado quedarse, pero Whip era demasiado listo para permitírselo. Era comprensible que Whip gustase a las mujeres, pues a los 33 años era alto, delgado, pero fuerte, con dos cicatrices en la mejilla izquierda y cabellos negros que se movían al viento. Cuidaba mucho su aspecto personal y cuando salía a caballo por los polvorientos caminos de sus plantaciones de azúcar, podía hablar con sus trabajadores en perfecto argot, con apropiados toques de chino, japonés, hawaiano o portugués, según fuese el obrero a quien hablaba. Mientras sus hombres estaban en los campos, él se detenía a menudo en sus hogares para hablar con sus mujeres, y ocurría, naturalmente, que algunas de ellas apreciaban aquellos modales aristocráticos del patrón y accedían a pasar algunos momentos de sensual actividad con él. 2 veces había sido herido con machetes de los que usaban los peones para cortar la caña, y él estaba seguro de que algún día moriría en una escena de salvaje brutalidad y que los puritanos diarios de las islas publicarían destacadamente el escándalo. Ante aquella perspectiva, reía mientras pensaba, qué muerte gloriosa sería esa. A finales de 1892, Whip se embarcó en una acción todavía más frenética en un campo completamente distinto, pues Estados Unidos comenzaban a dar muestras de oponerse una vez más a la importación del azúcar de Hawái. Los grandes cultivadoras de caña de azúcar de Luisiana estaban decididos a poner fin a los arreglos de reciprocidad según los cuales Hawái recibía ciertas mercaderías de Estados Unidos, que tenía además la concesión de Pearl Harbor como base naval, mientras que Estados Unidos recibía el azúcar de Hawái libre de impuestos. Los cultivadores de Luisiana clamaban, no necesitamos su azúcar, como tampoco necesitamos Pearl Harbor. Durante 30 años, los magnates de la industria azucarera de Nueva Orleans habían estado librando una verdadera guerra contra Hawái y hasta consiguieron reducir a límites razonables las utilidades de los dueños de las plantaciones azucareras hawaianas, pero no consiguieron hundir aquella industria. Ahora habíase sumado a la batalla un nuevo factor. Los grandes estados occidentales de Colorado y Nebraska empezaban a cultivar remolacha para convertirla en azúcar y también deseaban destruir la competencia hawaiana. Era probable que al cabo de unos años se formase una coalición de Luisiana, Alabama, Mississippi, Colorado, Nebraska, Wyoming y Utah para eliminar para siempre del mercado norteamericano el azúcar de Hawái. Y cuando eso ocurriera, los magnates azucareros de las islas, como Whip, verían disminuir rápidamente sus fortunas hasta llegar a la extinción. En lo referente al azúcar, dijo Whip a los colegas a quienes reunió en conferencia, nuestro único propósito debe ser defender a toda costa aquel mercado. Ya lo estamos perdiendo, dijo John Yanders. En estos momentos represento a 11 de nuestras mayores plantaciones de azúcar y por la forma en que esos canallas de Luisiana y Colorado están tratando de estrangularnos, ya me es posible anticipar que 9 de esas 11 quebrarán. Una nueva reducción apreciable en nuestro mercado norteamericano. Y no sé qué tendremos que hacer. Perdóname, John, le interrumpió Whip. Tienes razón en lo que dices, pero temo que te has expresado de una manera demasiado conservadora. Da la casualidad de que tengo en mi poder las cifras y nadie puede escucharlas sin pánico. Desde que entró en vigor la tarifa McKinley, todas las plantaciones de azúcar de Luisiana y Colorado han estado recibiendo un subsidio de 2 centavos por cada libra de azúcar, mientras el producto importado de Hawái ha sido gravado. ¿Qué significa todo eso? Durante los primeros 12 meses de ese aborto de McKinley,
nuestras utilidades han bajado 5 millones de dólares. No quiero decir las utilidades de Hawái, sino las de los 9 hombres que ahora estamos reunidos aquí. En lo que se refiere al valor invertido en las plantaciones, ha bajado en 12 millones de dólares y esa situación empeorará cada vez más. ¿Qué crees que debemos hacer?, preguntó John Janders. Evidentemente, John, a no ser que hagamos algo, vamos a perder Hawái, que retrocederá al estado del grupo de islas áridas e inútiles que era en 1840. Y no hablo por hablar. Otros 2 años malos, John, y tendrás que declararte en quiebra. Es posible que Dave Hale resista un poco más, pero Harry Hewlett no. Por mi parte, creo que podría aguantar unos 18 meses y luego la quiebra. Caballeros, no estoy dispuesto a ir a la quiebra. ¿Y cómo vas a evitarla?, preguntó Dave Hale. Whip respondió, cuidando mucho cada palabra. He solicitado que se cerrarán las puertas porque lo que yo y ustedes estamos a punto de hacer es una cosa fea, por lo cual si alguien tiene los riñones débiles, le daré tiempo para que se retire a orinar ahora mismo y que no se moleste en volver. Les daré otros 2 minutos, después de los cuales ya no habrá retirada. Puso su reloj sobre la mesa y cuando habían pasado el plazo indicado dijo: Desde este instante, quedamos debidamente constituidos en el Comité de 9 y ninguno de nosotros debe acariciar ilusiones de ninguna especie. Esta tarde quiero que todos se dediquen, en secreto, a comprar todas las armas de fuego que haya disponibles en Honolulu. Hizo una pausa para dar tiempo a sus compañeros a asimilar aquel espectacular anuncio y luego prosiguió. Sí, vamos a lanzar una revolución, obtener el dominio de las islas y entregarlas luego a los Estados Unidos. Una vez hecho eso, Luisiana y Colorado pueden irse al diablo, porque no tendrán poder suficiente para destruirnos. ¿Y crees que Estados Unidos nos aceptará?, preguntó Dave Hale. Los días que nos esperan van a ser difíciles, muy difíciles, pero hay una cosa que no debemos dudar nunca. Estados Unidos aceptará a Hawái. Golpeó la mesa con un puño y repitió: Vamos a ser parte de Norteamérica. Pero, ¿cómo?, dijo Dave Hale. No sé cómo, le interrumpió Whip, pero vamos a unirnos a Norteamérica y vamos a ganar todo el dinero que se nos antoje con nuestras plantaciones de azúcar. John Janders habló rápidamente. Whip, ya sabes que yo defiendo nuestro azúcar más tercamente que nadie, porque tengo mucho más que perder. Pero sigue mi consejo en una cosa. No organices esta revolución sobre la base del azúcar. Entre nosotros, aquí, en el comité, está bien, pero no permitas que el mundo exterior lo sepa. Para ese mundo es necesario tener un ideal más grande que la defensa del azúcar hawaiano. Hale agregó: John tiene razón. Los grandes diarios norteamericanos nunca apoyarán nuestra revolución si nuestra plataforma es solamente el azúcar. Uno de los muchachos Hewlett, que era dueño de la mayor plantación de Hawái, sugirió: Tenemos que meter la palabra democracia de alguna manera. Los norteamericanos de las islas están hartos ya de vivir bajo una monarquía corrompida. Eso es, exclamó John Janders, algo que el Congreso de los Estados Unidos pueda comprender. Ciudadanos norteamericanos que ansían ser libres o algo así. Whip sonrió a sus compañeros de conspiración. Veo que tienen sentido común. Convengo con ustedes en que si nos presentamos como una revolución de los intereses azucareros, esos canallas de Luisiana y Colorado nos crucificarían. Ya me parece oírlos lamentando la caída de la monarquía. Pero yo tengo una idea mejor. Ustedes y yo vamos a desatar esta revolución y vamos a dirigirla, pero ninguno de ustedes aparecerá en público para nada. ¿Entonces quién?, preguntó Dave Hale. Los abogados que atienden los asuntos de nuestras plantaciones, los periodistas, los maestros de escuela y algunos ministros religiosos, respondió Whip con energía.
Esta va a ser la revolución más respetable de la historia, porque ya he decidido quién será el hombre ideal para encabezarla ante el público. Micah Hale. David Hale emitió un "ah" de asombro y dijo: jamás se rebelará contra la monarquía. Es ciudadano de Hawái y lo toma muy en serio. Todos somos ciudadanos de Hawái, respondió Whip. A eso se debe que estemos decididos a salvar las islas. Pero tío Mika ha sido asesor de la corona y amigo personal de los reyes. Además es ministro religioso. Por esas mismas razones, tenemos que contar con él, interrumpió Whip. Naturalmente, estará en contra de nuestra revolución, pero la fuerza de las circunstancias le hará nuestro líder. Créanme, será Micah Hale, con su larga barba blanca, quien enviará la carta final al presidente Harrison, diciéndole: Hawái es suyo. En ese momento, John Yanders arrojó un balde de agua sobre el proyecto de la revolución al decir: he recibido una carta de Washington en la que se me dice que todos allí creen que Grover Cleveland será elegido nuevamente este año. A la sola mención de aquel severo y enérgico demócrata, el Comité de Nueve se ensombreció, pues en su anterior gobierno, Cleveland había infligido varios rudos golpes contra el azúcar de Hawái y era probable que volviera a hacerlo. Pero ni siquiera Grover Cleveland consiguió asustar a Whip Hawksworth. Al diablo con todas sus tonterías sobre moralidad internacional, exclamó. Comenzaremos la revolución inmediatamente, la terminaremos en un santiamén y haremos que tío Mika entregue las islas a Harrison antes de las próximas elecciones. Cuando Cleveland llegue a la presidencia, si llega, ya formaremos parte de los Estados Unidos. ¿Podremos hacerlo en el tiempo que disponemos?, preguntó uno de los jóvenes Hewlett. Si trabajamos activamente, sí, respondió Whip. El comité levantó la sesión y cada uno de sus miembros se hizo cargo de 3 tareas: adquirir todas las armas de fuego que se encontrasen, hallar ciudadanos respetables que diesen la cara ante el público como dirigentes de la revolución y probar a todos los amigos a fin de ver con quiénes se podría contar para ayudar a derrocar la monarquía hawaiana. Cuando los asustados pero decididos propietarios de las plantaciones de azúcar se habían retirado ya, Whip Hawksworth se quedó con la tarea más difícil de todas. Tenía que encontrar la manera de conseguir que el respetable Micah Hale asumiese la dirección de la revolución. No era una monarquía muy fuerte. En 1872 había terminado la gran dinastía Kamehameha, a la cual siguió una sucesión de amables pero incompetentes alí. Se habían producido revoluciones palaciegas, elecciones de reyes de acuerdo con su popularidad personal y un grave escándalo, en el cual fue sorprendido un rey mientras trataba de negociar por duplicado una concesión de opio con 2 jugadores profesionales chinos separadamente. Aquella lamentable declinación del Estado hawaiano había producido una honda preocupación entre las familias misioneras, y aunque algunos hombres rectos como Micah Hale apoyaban lealmente a la realeza, ni ellos podían tolerar en silencio cuando se intentaba legalizar el tráfico de opio y el juego. Pero aún así, de haber continuado la acostumbrada sucesión de amables y apuestos reyes y de haber permitido a sus enérgicos asesores de Nueva Inglaterra que dirigiesen la cosa pública, Micah Hale y sus responsables asociados habrían podido probablemente mantener a flote a la tambaleante monarquía. Pero el 29 de enero de 1891 ascendió al trono una figura real muy distinta, y las dificultades fueron inevitables. La reina Liliuokalani era una mujer baja, moderadamente gruesa, de continente real. Tenía gruesos labios, abundante cabellera gris y muñecas cargadas de joyas. Era una mujer que imponía y estaba dotada de una terca fuerza de voluntad. Durante muchos años había sido sencillamente Lidia Dominis,
enérgica esposa de un jaole descendiente de italianos, con quien vivía en una gran mansión llamada Washington Place. Al morir su hermano, el rey Liliuokalani, ascendió al trono, al que llevó consigo el deseo de modificar la tendencia existente hacia la dominación jaole y el decidido empeño de hacer a un lado las influencias de Nueva Inglaterra, como por ejemplo la de Mika Hale. Era una mujer de gran inteligencia que había visitado las cortes de Europa y la había impresionado profundamente el papel que entonces desempeñaba la reina Victoria. Amaba el poder político. De haber subido al trono inmediatamente después de la muerte de Kamehameha, quizá hubiese conseguido convertir a Hawái en una poderosa y segura monarquía, pues poseía una viva imaginación y gran habilidad para manejar a la gente. Pero subió al trono demasiado tarde. El republicanismo se había adueñado ya de su pueblo. El azúcar había capturado las islas, y aunque ella no lo sabía, su enemigo no era ya el severo líder político Mika Hale, sino el audaz y decidido Whip Hawksworth. Contra el primero, Liliuokalani tal vez hubiera tenido una oportunidad de vencer, pero contra el segundo era impotente por completo. A principios de 1893, la obstinada mujer decidió eliminar la influencia de hombres como el estadista Mika Hale y su insolente sobrino Whip Hawksworth. En consecuencia, hizo saber que tenía la intención de abrogar la constitución vigente, que dificultaba su poder absoluto, para colocar a la legislatura bajo el dominio real y revocar los derechos electorales de muchos ciudadanos, a la vez que restaurar las antiguas prerrogativas de la monarquía. Era una figura notable cuando formuló aquel anuncio, majestuosa, con un manto de plumas amarillas que databa de 200 años y con el cual ocultaba su ligera cojera, y un vestido de raso con larguísima cola. Al hablar, no lo aclaró, pero era su intención llevar a Hawái a las viejas épocas que Francia había gozado en 1620. Aquella tarde, Whips Hawksworth convocó al comité de 9 en una habitación del piso superior del edificio de Yanders en Whipple, en la calle Merchant. Su primera declaración fue concisa. Nuestra empecinada reina debe ser felicitada. Sus tontas acciones de hoy han hecho que la revolución sea obligatoria. Los jóvenes Hewlett se mostraban temerosos de una acción abierta y aconsejaron cautela. Pero John Yanders, franco y decidido, dijo: tenemos que derrotar a la monarquía en los próximos 2 días o perderemos nuestra última oportunidad de apoderarnos del gobierno. ¿Quieres decir una revolución sangrienta?, preguntó David Hale. Es necesario, replicó Yanders. Muy bien, entonces, a la revolución, exclamó Whip. Nuestro plan tiene que ser golpear rápidamente y conquistar el dominio de todos los puntos principales de la ciudad. ¿Y las otras islas?, preguntó uno de los Hale. Al diablo con las otras islas, tronó Hawksworth. Tenemos que apoderarnos de Correos, los bancos, el palacio y la armería. En cuanto sean nuestros, dominaremos todo Honolulu. Y si dominamos Honolulu, todo Hawái es nuestro. Yanders, di al comité lo que has sabido hoy. Yanders habló seriamente. Esta mañana tuve una conversación de 2 horas con el ministro norteamericano y hemos estudiado cuidadosamente la situación. Me informó de que está completamente claro que si una revolución se apodera rápidamente de los principales puntos de Honolulu, de tal modo que un observador pueda decir, el comité controla la ciudad, Estados Unidos tendrá razones suficientes para sostener que somos un gobierno de facto. En ese caso, el ministro nos reconocerá de inmediato y la monarquía habrá terminado. Así habremos iniciado la marcha hacia la incorporación a los Estados Unidos. Pero, ¿y las tropas norteamericanas que se encuentran en la bahía?, preguntó uno de los jóvenes Hewlett. ¿Enviarán los comandantes de las naves a sus hombres para que luchen contra nosotros? Diles lo que hemos arreglado, John, pidió Whip. John Yanders dijo:
Hemos concertado un solemne arreglo con el ministro norteamericano y con los comandantes de los barcos. En cuanto comience la revolución, enviarán a tierra el máximo de sus fuerzas y sus órdenes serán muy simples: proteger las vidas de los norteamericanos. Y nosotros somos los norteamericanos a quienes se dará protección. Es un plan que no puede fallar, dijo Whip. Nosotros desencadenamos el ataque contra los 10 principales objetivos de la ciudad. Inmediatamente comienza el fuego y las tropas norteamericanas desembarcan al primer disparo. ¿Qué pueden hacer los realistas? Naturalmente razonarán: las tropas norteamericanas han venido a luchar contra la reina, por lo cual depondrán las armas y nos apoderaremos fácilmente de nuestros objetivos. No bien los dominemos, el ministro norteamericano anunciará: Estados Unidos reconoce oficialmente al gobierno de facto. Y en esas condiciones, ¿qué diablos puede hacer la reina? David Hale señaló sobriamente: podemos perder fácilmente si tío Mika apela a las potencias mundiales contra nuestra revolución. No lo hará, dijo Whip. Es un hombre que tiene mucho el honor, insistió Hale, y ha jurado fidelidad a Hawái. Es mi tarea conseguir que tío Mika se ponga de nuestra parte, dijo Whip rotundo, y se pondrá. Los jóvenes Hewlett consultaron entre sí y uno de ellos dijo: nosotros nos separaremos de la revolución a no ser que Mika Hale nos represente ante el mundo. Estará con nosotros, prometió Whip. No en la lucha, naturalmente, pues ya es demasiado viejo para eso, pero cuando haya cesado el fuego, él se presentará como nuestro jefe. ¿Podemos estar seguros de ello?, preguntó uno de los Hewlett. Whip se puso en pie de un salto. ¡Maldición!, gritó. Si nuestro éxito depende por entero de Mika Hale, ¿suponen que voy a dejar que se me escape? Estará con nosotros. Whip se ocupará de eso, dijo Yanders. Nosotros tenemos que provocar el entusiasmo popular en favor de la revolución. Lo que necesitamos es un gran mitin el lunes, muchos discursos sobre decencia y los derechos inalienables del hombre. Pero no quiero que ninguno de los miembros de este comité pronuncie un discurso, exclamó Whip. Que los pronuncien algunos de los abogados y hombres, como nuestro primo Ed Hewlett. Él es semi-hawaiano y es un gran charlatán. Las cosas parecían ir tan bien que el comité de 9, es decir, 8 de ellos, comenzó a reducir su esfuerzo. La revolución estaba ya a punto y los 10 lugares principales se hallaban ya como si hubieran sido capturados. El ministro de Estados Unidos había reconocido al nuevo gobierno, el presidente Harrison ya había aceptado a Hawái como parte de la Unión y el azúcar rendía más utilidades que nunca. Pero Whip deshizo todos aquellos sueños, llevando a los conspiradores a la realidad al señalar fríamente: en el mitin del lunes quiero que todos estén preparados al alcance de sus armas. ¿Crees que habrá dificultades?, preguntó uno de los Hewlett. Si estamos preparados, no, respondió Whip. Whip avanzó por la calle King hacia el este, se dirigía a la mansión de Mika Hale, que estaba frente al Palacio Real, y cuando llegó a la verja de madera pintada de blanco y al soberbio césped que se extendía ante la casa y del cual tan orgullosa estaba Malama Hale, saludó con una inclinación cortés a la dama que se hallaba leyendo y preguntó: ¿Está en casa, tío Mika? Sí, en su despacho, respondió Malama gentilmente. Whip entró sin llamar y antes de hablar cerró la puerta. Su tío estaba rodeado de libros. Como principal asesor de 4 reyes, le había sido necesario dar muchos dictámenes legales y su espléndidamente se complacía en aquella tarea. Desde la década de 1870-1880 en adelante, se había desentendido casi completamente de las actividades de la firma H&H, dejando su dirección a los Hawksworth y sus sobrinos. Había aceptado de buen grado la parte que le correspondía de las enormes utilidades de la firma y aplicado aquellos ingresos al mejoramiento de Hawái. El hogar misionero para leprosos de Kalaupapa, la biblioteca, el colegio Punahou
y la iglesia se habían beneficiado con sus donaciones, pero sus rentas eran gastadas principalmente en ayudar a la tarea de administrar eficientemente el gobierno. Cuando uno de los reyes realizó una gran excursión por todo el mundo, deteniéndose en la mayor parte de las grandes capitales, fue Mika Hale quien le acompañó, sufragando su viaje de su propio peculio, y quien pagó una buena parte de los gastos principales. La mayor parte de los libros sobre leyes que poseía el gobierno habían sido adquiridos por Mika. Tal era el hombre a quien se iba a enfrentar Whips Hawksworth en la noche del sábado 14 de enero de 1893. Tío Mika, empezó Whip, yendo directo al asunto. Dentro de los 2 días próximos va a estallar una revolución en Honolulu. ¿La has fomentado tú?, preguntó el anciano. Sí, tío, dijo Whip, pero no solo, sino con los muchachos Hale, Yanders y Hewlett. Los Whipple también se han unido a nosotros, así como mi hermano. No hay retirada posible. Mika se recostó en el respaldo de su sillón y estudió atentamente a su sobrino. Así que vamos a tener una revolución, ¿eh? Sí, tío. ¿Cuántos años tienes, Whip? 36. ¿Cuántas esposas has tenido? 2. ¿Cuántas peleas acuchilladas en Iwilei? No sé, 20 o 30. ¿Y cuántos hijos ilegítimos? Mantengo a media docena o más. ¿Sabes el nombre que te dan en la ciudad, Whip? Sí, el salvaje Whip. Me lo llaman abiertamente porque saben que no me importa. No estaba pensando en lo que te llaman abiertamente, sino en el otro sobrenombre. ¿Cuál? Preguntó Whip, intrigado. El potrillo de oro. Eso te llaman, Whip. ¿Y te consideras calificado para presentarte como jefe de un grupo que pretende derrocar a un gobierno legalmente constituido? No, tío Mika. Creí oírte decir que estaba tramando una revolución. Así es, y yo la dirijo. Y cuando yo diga fuego, haremos fuego. Por eso le ruego que no se oponga. Y estoy perfectamente calificado para dirigir una revolución, tío Mika, porque no hay nada en el mundo a lo que tema y dentro de 2 días tendré un nuevo gobierno en Hawái. Pero no estoy calificado para presentarme públicamente como el líder de la revolución. En eso tiene usted razón, y lo reconozco. ¿Y quién va a ser el líder? Usted. Y cuando Mika Hale hizo un gesto de asombro, acompañado de una exclamación, Whip se sentó. Esta es casi totalmente una revolución del azúcar, ¿verdad?, preguntó Mika. Desde mi punto de vista, sí. ¿Del suyo? No. ¿Cómo es posible interpretar de 2 maneras una mala acción, Whip? Si no hubiera 2 interpretaciones de nuestro acto necesario, tío Mika, no estaría aquí rogándole a usted. Quiero una revolución por medio de la cual la industria hawaiana del azúcar esté asegurada para siempre. Usted desea que las islas se unan a los Estados Unidos, de acuerdo con un destino que usted previó hace 50 años. Tío Mika, usted siempre ha tenido razón y la tiene esta noche. Hawái está condenado si no lleva a efecto una jugarreta para hacer que Estados Unidos acepte en su seno a las islas. Yo tengo esa jugarreta. Tío, la única manera en que podría materializar su sueño es por mediación mía. No, Whip. Llegará el día en que Washington verá que la anexión es inevitable. Jamás. Solo las acciones hacen inevitable las cosas. La justicia y el despertar de la conciencia hacen que eso sea inevitable. Lentamente, Washington se dará cuenta de cuál es el paso que se debe dar. Y nosotros debemos confiar en que Washington dé ese paso. No, si usted vive hasta los 100 años, morirá hablando de la lenta inevitabilidad de la justicia. Vamos a realizar una revolución, mi revolución, y usted
Va a figurar como su jefe, para que su sueño de justicia se haga realidad. Mikael se puso en pie y miró a su vigoroso y joven sobrino. Estoy espantado, Whip, de que me hayas juzgado tan mal como para llegar a pensar que yo pudiera comprometerme en una mala acción como esa, dijo. No divulgaré vuestros planes, aunque debería hacerlo, pero ahora me parece que será mejor que te retires. Con sorpresa, vio que su sobrino no se movía de la silla. Se mantuvo insolentemente sentado y dijo, ahora nos entendemos a la perfección. Siéntese, tío Mika, y hablemos de la revolución. Olvidemos todo cuanto hemos dicho hasta ahora, y será mejor que olvide esa amenaza de divulgar nuestros planes al gobierno. Charlie Wilson los conoce y quería arrestarnos a todos, pero el gabinete no tuvo el valor de apoyarlo. Por consiguiente, veamos lo que usted y yo podemos hacer uno por el otro. Usted desprecia mi posición y yo creo que la suya es patética. Bien, no volvamos a eso. Tío Mika, va a estallar una revolución dentro de 2 días. Usted no puede hacer nada para impedirla. Tenemos al ministro de Estados Unidos esperando para reconocer al gobierno de facto. Tenemos tropas norteamericanas en la bahía que no desean otra cosa que desembarcar y proteger las vidas de norteamericanos decentes contra los salvajes hawaianos. Tenemos determinados ya todos nuestros objetivos y perfectamente trazado nuestro programa. Aun cuando usted informase a la reina, lo único que conseguiría sería adelantar lo inevitable. Se inclinó hacia su tío y lo miró fijamente. Esto es una revolución, tío Mika, exclamó muy serio. Mikael no era hombre para amilanarse en los momentos de crisis. Había capeado demasiadas revoluciones abortadas en las cuales únicamente su valor había salvado al gobierno, y en aquel momento no sintió el menor nerviosismo. Devolviendo la dura mirada de su sobrino, pero por una causa muy distinta, dijo, has pensado en todo. Aceptemos la revolución como un hecho consumado, propuso Whip. Yo no soy el hombre que debe presentarse ante el mundo para explicar por qué era necesaria. Mis antecedentes sobrarían en mi contra en Londres o Berlín. Por lo tanto, digamos que mi parte de la revolución ha triunfado y que todo lo que representa es mi avaricia personal, el azúcar, la tierra. ¿Qué sucede entonces? Estados Unidos no nos aceptará, pero posiblemente Japón sí lo hará. ¿Cómo dijiste, Whip? Preguntó el anciano. Decía que si usted quiere que sus sueños básicos se materialicen, solo podrá hacerlo por mediación mía. No, no, me refería a eso de Japón, explicó Mika, y Whip se dio cuenta de que su tío no había prestado mucha atención a sus anteriores palabras. Había estado soñando despierto sobre algún incidente olvidado que Whip desconocía, pero con instinto seguro comprendió el joven que aquel sueño de Mikael estaba relacionado con Japón y que le había producido temor. Por lo tanto, decidió aprovechar aquel temor. Decía que existen pruebas inequívocas de que la amenaza amarilla acogería de muy buen grado a Hawái en su seno, si Estados Unidos no lo hace. ¿Lo crees así? Preguntó Mika preocupado. Y me parece muy natural, replicó Whip, encogiéndose de hombres. Tengo un miedo horrible a eso, reconoció Mikael. Y si no es Japón, pueden ser Inglaterra o Alemania. Es evidente que si permitimos que las islas queden desamparadas, alguien les echará la zarpa. Pero supongamos que la monarquía se regenerase, contemporizó Mika. Supongamos que consiguiéramos desprendernos de Liliuokalani y poner en el trono a otro soberano. Whip se dio cuenta de que su tío se estaba agarrando a un clavo ardiendo, por lo cual machacó con sus argumentos. Los revolucionarios no tolerarán más reyes hawaianos. Ninguno que usted pudiera proponer, tío Mika, sería aceptable. La posición de su sobrino sobresaltó al anciano estadista que dijo,
Entonces, a pesar de que no están seguros de lo que vendrá después, han decidido derrocar a la monarquía. Whip no estaba dispuesto a caer en la trampa de reconocer tal cosa, que implicaba irresponsabilidad, por lo cual replicó suavemente. Pero por si nosotros estamos seguros de lo que vendrá después, tío Mika, usted vendrá después. Usted nos justificará ante la opinión mundial y nos conducirá al seno de Estados Unidos. Eso es lo que usted ansió siempre. Es lo que usted sabe muy bien que debe hacerse. Los dos hombres callaron. Mika estaba atrapado en turbulentas corrientes de confusión y cualquier antagonista que no fuese el salvaje Whip Hawksworth se habría retirado en aquel momento para permitir que su tío estudiase la cuestión durante el resto de la noche. Pero en ese instante se evidenció la marca del carácter de Whip. Se levantó de la silla, se acercó a la puerta como para retirarse, miró hacia afuera, a las estrellas que titilaban sobre Diamond Head, y volvió al lado de su tío, se sentó y dijo fríamente: Tío Mika, hasta ahora hemos estado amagando. Ahora tenemos que abocarnos al estudio serio de la base de esta revolución. No hay escapatoria. Usted tiene que ser nuestro jefe ante la opinión pública. No puedo traicionar a los hawaianos que han depositado su confianza en mí. Pero está dispuesto a traicionar a los norteamericanos, que son los dueños de estas islas, repuso Whip. Cuando juré lealtad a Hawái, creí en lo que hacía y me convertí en un hawaiano. Yo no hice semejante cosa. He seguido siendo norteamericano y por eso voy a llamar a los barcos de guerra norteamericanos para que protejan mi hacienda. Tú puedes obrar así, yo no, dijo Mika severamente. Yo estoy decidido a encabezar una revolución contra un gobierno débil y corrompido. Voy a ganar mi parte de la revolución, pero solo usted, tío Mika, puede llevarla a su lógica conclusión: la unión con Norteamérica. No, no puedo traicionar a esta buena gente, protestó Mika. Entonces, ¿permitirá que las fuerzas de la historia los traicionen en favor de Japón? Ese es un riesgo que tenemos que aceptar, exclamó el anciano. No es un riesgo, tío Mika, es una cosa segura. Estas islas están condenadas y solo hay una manera de salvarlas. Hágase cargo de nuestra revolución y diríjala a buen fin. No me prostituiré para proteger a una pandilla de azucareros ladrones, aseguró Mika Hale impotente. A no ser que nos proteja, todo lo bueno que usted ha deseado siempre para Hawái se perderá. Estos son problemas que tenemos que resolver dentro de la estructura de un gobierno legalmente establecido, no por medio de una revolución. Yo haré cualquier cosa que ponga fin a esta monarquía, declaró Whip decidido. Yo no les ayudaré, Whip, respondió el anciano. No me hace usted daño a mí, tío Mika, pero destruye el porvenir de estas islas. Le hizo una respetuosa reverencia y se retiró. Eran casi las 3 de la madrugada cuando avanzó hacia la calle King y vio a Mika Hale por última vez, sentado muy derecho ante su mesa escritorio, mirando fijamente a sus libros.